Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuamos con este curso que es Geometría Euclidiana. Hoy ya nos corresponde el desarrollo de la clase número 7, en el cual estudiaremos los polígonos, la clasificación de los polígonos y algunos problemas como ya es de costumbre. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio a esta clase. Bueno, polígonos. Vamos a hacer su definición. Hacer un poco de rememoración que en los anteriores capítulos hemos empezado el estudio, bueno, desde los puntos, ¿no? Luego hemos definido la recta, luego hemos hablado de los ángulos, que es la intersección de dos rectas no paralelas, y a partir de tres rectas ya hemos hablado de figuras cesadas, en este caso era el triángulo y una cuarta recta que nos generaba los cuadriláteros, ¿no? Obviamente desde el triángulo, al ser una figura cesada, ya se considera un polígono, ¿está bien? Entonces lo definimos de esta forma. Un polígono es la figura geométrica plana limitada por tres o más lados, es decir, una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. ¿Está bien? Al igual que las figuras que hemos estudiado, el triángulo y cuadriláteros, dentro de sus elementos tenemos lados, vértices, ángulos interiores y exteriores, como también las diagonales, ¿no? Que son las rectas que unen dos vértices no consecutivos. Esto de las diagonales ya lo vamos a empezar a estudiar desde los cuadriláteros. ¿Ya? Clasificación, lo vamos a clasificar a los polígonos en dos grupos, los cóncavos y los convexos, o bien los convexos y los cóncavos. Pero vamos a estudiar primerito a los cóncavos porque vamos a hacer un estudio más amplio de los convexos. Entonces ponemos primero a los cóncavos, ¿no? Los polígonos cóncavos. Entonces estos polígonos son aquellos que presentan un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo es cuando es mayor a 180 y menor a 360. ¿Ya? Una forma de determinar si el polígono es cóncavo es atravesando una recta. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos un polígono cóncavo donde θ es el ángulo cóncavo, ¿no? Mayor a 180. Pero hemos atravesado una recta, a veces nos es interesante hacer esta forma. Fíjense que lo ha atravesado al polígono en 4 puntos, un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos, ¿ya? Entonces lo corta en más de 2 puntos, ahí podemos darnos cuenta que el polígono es cóncavo, ¿ya? Mientras si atravesamos por estos otros sectores, solamente lo corta en 2 puntos. Bueno, eso vamos a hablar ahora, ¿no? Pero en este caso, en este sectorcito lo corta en 4 puntos. Convexos. ¿Ya? Los polígonos convexos son aquellos que presentan sus ángulos interiores convexos, es decir, menores a 180. Eso lo habíamos estudiado en los primeros capítulos, ¿no? Cuando estudiábamos a los ángulos. ¿Ya? Ahora, para poder distinguirlos respecto a los cóncavos, hacemos el mismo procedimiento, atravesamos una recta en cualquier parte del polígono y solo tienen que cortarlo en 2 puntos. ¿Ya? Fíjense, atravesamos la recta y solo tienen que cortarlo en 2 puntos. Esta es la característica de un polígono convexo, ¿no? Fíjense que hemos determinado los ángulos interiores, toditos son diferentes y aquí también vemos los ángulos exteriores, tenemos sus vértices y tenemos sus lados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vamos a determinar ya algunos parámetros de los polígonos en general. Por eso decimos, en ambos polígonos, cóncavo y convexo, se aplican las relaciones para hallar sus elementos. Obviamente, como todos los ángulos son diferentes, lo que podemos hallar es la suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Ya? Para hallar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono se utiliza esta formulita. La suma de I de los ángulos interiores es igual a n menos 2 por 180. N es el número de lados. Si es un triángulo es 3, ¿no? Si es un cuadrado es 4, si es pentágono 5, ¿no? Por ejemplo, podemos verificar las figuras y estudiadas. En un triángulo, como una especie de teorema habíamos asumido, o propiedad, la suma de todos los ángulos interiores es 180. Así nos dijeron directamente. Ahora podemos verificarlo con esta formulita. En lugar de n reemplazamos 3, 3 menos 2 es 1, 1 por 180. Efectivamente, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo habría sido 180. En el caso del cuadrado, nos han indicado que la suma de todos los ángulos es 360.
Entonces el cuadrado tiene 4 lados. Es igual, nos han dicho directamente como una especie de propiedad, ¿no? Entonces la suma es, en lugar de n reemplazamos 4 menos 2 por 180. Entonces 4 menos 2 es 2, 2 por 180 es 360. ¿Ven? Entonces verifica mi fórmula. Podemos hallar para un pentágono, hexágono y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora también por otro lado podemos hacer el cálculo de la suma de los ángulos exteriores de un polígono. ¿Ya? Bueno, antes un poquito de memorar lo anterior, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? La suma de los ángulos interiores son alfa más mu más x más beta más tita, o lo que es lo mismo en un ángulo, en un polígono cóncavo, ¿no? Estos ángulos interiores, esa suma se refiere. Cuando hablamos de los ángulos exteriores, ya me están hablando, aquí tengo un epsilon, un y, aquí podemos obtener su ángulo exterior de este vértice, de este otro también, el que está al lado de tita también, y así, ¿no? Eso se va definiendo entonces en cada caso. ¿Ya? Entonces, cálculo de la suma de los ángulos exteriores de un polígono. En todo polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre será igual a 360 grados. ¿Ya? Aquí entonces no hay valores, no varía como en el caso de los ángulos interiores, directamente ya es 360 grados la suma de los ángulos exteriores. También es posible calcular el número de diagonales que se puede trazar en un polígono. ¿Ya? Viene dado por esta relación. El número de diagonales es n por n menos 3 medios. ¿Está bien? N por n menos 3 medios. Más adelante vamos a hacer algunos problemitas con esto de las diagonales, en forma gráfica. ¿No? También podemos hallar el número de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice. ¿Ya? A veces necesitamos esa relación. Simplemente es n menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, hagan memoria. En un triángulo obviamente no se puede trazar ninguna diagonal. En un cuadrilátero 4 menos 3, 1, ¿no? De cualquier vértice, una sola diagonal pueden trazar. Y así podemos ir viendo esta situación. Vamos a hacer un problemita. Lo he puesto gestión 2 2018 porque en ese semestre se les ha preguntado como examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería de la UNSA, ¿no? Nos daban esta figura y nos decían calcular el ángulo tita. Aquí está el ángulo tita. Si se fijan, es un polígono convexo, ¿no? Irregular. No tiene lados iguales y sus ángulos interiores son diferentes. ¿Está bien? Me dan un triángulo y aquí está tita. Bueno, E cuarto se refiere seguramente que esto es la cuarta parte del ángulo del vértice E. D cuarto es lo mismo, la cuarta parte del ángulo del vértice D. Aquí me está dando los ángulos en radianes. ¿Está bien? Contemos los lados. El del polígono mayor, 1, 2, 3, 4 y el más largo, 5. O sea, tengo un pentágono. ¿Ya? Entonces tiene el polígono de 5 lados que es pentágono. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la suma de ángulos interiores. ¿Cuánto será? Sabemos que en un triángulo es 180, en un cuadrilátero es 360. En un pentágono lo vamos a hallar con esta formulita. Suma es n menos 2 por 180, la formulita que ya hemos dado. En lugar de n vamos a reemplazar 5. ¿Ya? Entonces para n igual a 5 sería 5 menos 2 por 180. Y dice que nos da, haciendo la operación, 540 grados. Pero se han fijado que los ángulos nos dan en radianes. Tenemos dos opciones, convertirlo todo a grados o trabajar en radianes. La segunda forma es la más simple, ¿no? Porque ya todo está en radianes, entonces a convertir todos los demás ángulos prefiero convertirlo esto a radianes. 540 equivale a 3 pi radianes. No olviden que un pi es igual a 180 grados. 3 por 180 es 540, ¿no? 3 pi. Pueden ser también con la conversión que vemos, con la formulita de conversión que se ha brindado en algún otro curso anterior, ¿no? Creo que en trigonometría. ¿Ya? Entonces, se puede hacer esa conversión. Entonces vamos a ver ahora la suma de los ángulos interiores del polígono. Este vértice es E nada más, este es el ángulo D, pi tercios, 2 pi tercios más pi medios. La suma de pi medios más 2 pi tercios más pi tercios más E más D nos da 3 pi, ¿no? Que es los 540. Entonces tengo aquí una ecuación, ¿no? Con dos incógnitas. Ya, E más D es igual a pi medios más 2 pi tercios más pi tercios igual a 3 pi. Hacemos la operación. 2 pi tercios más pi tercios es 3 pi tercios. Al final eso va a ser simplemente pi. 2 por 1, 2 más 1, 3 pi medios, es lo que tenemos aquí. 3 pi medios que vaya a restar, y hacemos la operación, ¿no?
que sería, va a ir a restar 2 por 3, 6pi, menos 3pi, 3pi medios nomás, ¿no? Con positivo en este caso. Entonces, E más D vale 3pi medios. Por otro lado, volvemos a la figura, vamos a hacer la operación ahora en el triángulo. Sabemos que en todo triángulo no es necesario aplicar aquí la fórmula. La suma de los ángulos interiores es 180, o sea, E cuartos más D cuartos más tita es 180. Ahí vamos a obtener una segunda ecuación. ¿Está bien? Entonces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo tita más E cuartos más D cuartos es igual a pi. ¿Está bien? Entonces, despejamos. Pi, esto sería como son fracciones homogéneas, va a ser E más D cuartos. Va al otro lado con signo negativo. Menos un cuarto de E más D. Así lo podemos colocar de otra forma. Ecuación 2. Bueno, en todo caso tengo un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, pero no hay problema, solo necesito tita. Entonces, E más D ya puedo reemplazar su valor equivalente que es 3 pi medios. ¿Ya? Entonces, reemplazamos 1 en 2. Entonces sería tita es pi menos un cuarto, E más D vale 3 pi medios. Este sería 3 pi, 2 por 4, 8. 8 por pi, 8 pi menos 3 pi sería 8 pi menos 3 pi sería 5 pi. 5 pi octavos. Entonces la respuesta es 5 pi octavos. Si convertimos a grados, nos va a dar perdón, el equivalente a 112.5 grados. ¿Está bien? Eso es lo que nos da el valor de tita. ¿Ya? Bueno, ese era un problemita de polígonos en general, convexos, ¿no? Ahora, dentro de los polígonos convexos, vamos a clasificar a su vez en otros dos tipos, que son los polígonos irregulares y los polígonos regulares. Los irregulares son los que ya hemos estado hablando, es más, con el último polígono que hemos trabajado era un irregular. ¿Por qué? Se define de la siguiente forma. Son aquellos polígonos que tienen todos sus lados de diferente magnitud y asimismo sus ángulos interiores como exteriores son diferentes. ¿Ya? O sea, con el último que hemos trabajado es un polígono irregular y no vale más la pena que sigamos redundando. Los que sí vamos a estudiar son los polígonos regulares. Entonces estos polígonos son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Asimismo son también iguales todos sus ángulos interiores y exteriores. ¿Ya? Esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces estos polígonos regulares reciben un denominativo particular de acuerdo a sus lados, teniendo lo siguiente. Vamos a elaborar un cuadrito donde vamos a poner primero el número de lados, el denominativo y la figura. Con 3 lados, en un polígono regular se denomina el triángulo equilátero. ¿Ya? Recordemos que el triángulo equilátero es el que tiene los 3 lados iguales, sus ángulos interiores también son iguales, ¿no? A 60 grados. ¿Ven? Entonces este es un polígono regular. El cuadrado. Sabemos que el cuadrado es un cuadrilátero donde los 4 lados son iguales, ¿no? Como así sus ángulos interiores también son iguales a 90 grados. Con 5 lados, pentágono. Con 6 lados, hexágono, 6 lados. Con 7 lados, heptágono. Con 8 lados, octágono. Y aquí hacemos su figurita con 8 lados. Con 9 lados, nonágono. Con 9 lados. Con 10 lados, decágono. Y así, ¿no? Ya la figura tiende a volverse una circunferencia, ¿no? Con 11 lados en decágono o un decágono, con 12 lados dodecágono, 13 lados tridecágono y así en forma sucesiva, ¿no? Podemos ir poniendo más lados y sus denominativos. ¿Ya? Ahora, dentro de estos polígonos regulares es posible calcular sus ángulos interiores porque toditos son iguales, o sea, sus elementos me refiero, ¿no? Entonces podemos calcular los siguientes parámetros. Como habíamos mencionado al principio, todo polígono tiene ángulos interiores, toditos son iguales, sus ángulos interiores. Vamos a hablar que tiene un ángulo exterior adyacente al interior, ¿no? Igual toditos son iguales sus ángulos exteriores. Si trazáramos en todo el polígono, toditos serían iguales, ¿no? Vamos a hablar de los ángulos centrales. Los ángulos centrales en un polígono es el punto medio del polígono. Sus lados son dos rectas que unen con dos vértices consecutivos. Ahí se forma el ángulo central, en este caso tita. Y todos los ángulos centrales, si trazáramos hacia todos los vértices, son iguales. Y vamos a hablar también de un parámetro que es la apotema. Es una rectita que parte del punto medio de un lado en forma perpendicular al vértice. ¿Ya? Es una mediatriz en realidad, ¿no? Una mediatriz con también una altura, ¿no?
Claro, porque aquí se forma un triángulo isósceles. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo interior, este ángulo alfa? Esta fórmula es solo para polígonos regulares, obviamente. Dice que un ángulo interior lo calculamos por 180 grados n menos 2 sobre n. N, el número de lados, no nos olvidemos. ¿Cómo calculamos el ángulo exterior beta y cómo calculamos el ángulo central tita? Eso vamos a poner a continuación. El ángulo exterior lo determinamos con esta fórmula. 360 dividido entre n. ¿Ya? Esa es la formulita para el polígono regular. Y para el ángulo central es lo mismo. 360 dividido entre n. Les decía y les adelantaba que ese parámetro, la apotema, es una recta que une el punto medio de un lado del polígono con el centro del mismo, ¿no? Formando un ángulo recto, ¿ya? En varios ejercicios me habla de la apotema, así como también para hallar el área, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Calcular los ángulos interior, exterior y central de los siguientes polígonos. Calcular también el número de diagonales que pueden trazarse. En un triángulo conocemos hasta el momento que sus ángulos interiores son 60 grados y sus exteriores son adyacente al interior de 120 grados. Vamos a verificarlo de todas formas. Entonces la fórmula era 180 grados n menos 2 sobre n. En lugar de n colocamos 3. Entonces nos daría 3 menos 2, 1. 180 por 1, 180 dividido entre 3, 60. ¿Está bien? 60 grados. El ángulo exterior en el triángulo, 360 dividido entre n, en lugar de n, 3. 360 entre 3, 120. ¿No? El adyacente. Y el ángulo central tiene que darnos lo mismo, ¿no? 360 entre 3, 120. Número de diagonales, recordemos que esta era la formulita, n por n menos 3 medios. En lugar de n reemplazamos 3. 3 menos 3, 0. O sea, no puedo trazar ninguna diagonal en un triángulo. Recuerden que la diagonal era el que une dos vértices no consecutivos, ¿no? Aquí está el triangulito. El ángulo interior 60 grados, sabemos que el triángulo equilátero es 60 grados y el ángulo exterior es 120 en todos los puntos, ¿no? En todos los puntos, ¿está bien? En todos los puntos. Ahora, no podemos trazar, el ángulo central es 120, les decía, ¿no? A partir del medio trazamos dos rectas a los lados y es el ángulo que forma, ¿no? Son los lados, a los vértices, ¿no? Y no podemos trazar ni una diagonal, les decía, porque no da, ¿no? Si quiero trazar una diagonal, no, pues no puedes nada, al final son los mismos lados. Para el caso de un cuadrado, ya se tiene 4 lados. Los ángulos interiores serían, sabemos nosotros, digamos que hasta por cultura general podemos decir que el ángulo interior de un cuadrado es 90. Aquí tengo 180, en lugar de n ponemos 4 sobre 4, 4 menos 2 sobre 4. Reemplazamos 4 menos 2, 2, entre 4, 2, 180 entre 2, 90. El ángulo exterior también es 90, ¿no? 360 entre n, en lugar de n4, nos va a dar 90, ¿no? El ángulo central obviamente también va a ser 90, ¿no? El número de diagonales, reemplazamos en la fórmula, n menos 3 medios, en lugar de n4, 4 menos 3, 1, 4 entre 2, 2. Dice que puedo trazar dos diagonales, a ver, verifiquemos, ahí está, ¿no? Entonces así sería mi cuadrado. El ángulo interior vale 90, toditos los ángulos interiores. El exterior que está al ladito vale también 90, claro, si es 90, es otro es 90. Y el ángulo central podemos, ¿se acuerdan de esa propiedad? Si trazábamos las diagonales, se cortaba un ángulo recto, ya debe ser el ángulo central ya. Y podemos trazar dos diagonales, ¿no? Una diagonal aquí y una segunda diagonal aquí. ¿Está bien? Dos diagonales. ¿Ya? Verificamos, ¿no? Todo lo que es la forma. Para el pentágono, que es 5 lados, el ángulo interior, en lugar de n reemplazamos 5, 180 por 5 menos 2 entre 5. Lo metemos a nuestra calculadora y nos da 108. ¿Ya? 108. El ángulo exterior 360 entre 5, eso nos va a dar 72 grados. Y el ángulo central lo mismo, ¿no? También 72 grados. Número de diagonales en un pentágono, en lugar de n 5, 5 menos 3, 2, 2 se va. 5 diagonales, dice. A ver, vamos a hacer la verificación. Aquí está, ¿no? Primero vemos en el pentágono el ángulo interior que es 108, toditos serían 108, toditos son 108. El ángulo exterior es el adyacente, el que está al ladito del interior, 72, 72.
Y el ángulo central es a partir del centro, trazo los lados son rectas hacia los vértices consecutivos y eso es 72, este sería 72 y así, ¿no? Toditos los ángulos centrales que podemos hallar son 72. Y el número de diagonales, bueno, se forma una estrellita, ¿no? Desde esta diagonal 1, 2, de este otro 3, 4 y de este otro 5. 5 diagonales. Verifica ya lo que hemos expuesto. Bueno, haremos unos problemitas más para complementar esto. El ejemplo, este es de la gestión 1-2012, el examen de admisión. Dice, calcular la apotema de un polígono regular. Fíjense, me pide la apotema. Si se sabe que su número de diagonales es 9 y además que su perímetro mide 24 unidades. Me está hablando ya del perímetro. ¿Ya? Me está hablando ya del perímetro. El perímetro, ganando tiempo, es la longitud del contorno, ¿no ve? Del contorno, sumamos todos los lados, su longitud, la sumatoria de la longitud de todos los lados, eso es el perímetro, ¿no ve? El contorno. Pero bueno, primero vamos a calcular el número de lados con la relación porque me da el número de diagonales. Si me da el número de diagonales, entonces podemos utilizar la fórmula del número de diagonales. Entonces aquí lo que tengo que las diagonales son 9. Entonces vamos a reemplazar 9. Y en lugar de n, bueno, lo que vamos a hallar es n, ¿no? Entonces en lugar de número de diagonales reemplazamos 9, es igual a n menos 3 medios. Multiplicamos cruzado, 2 por 9, 18. Vamos a multiplicar esta parte, ¿no? N por n menos 3 sería n al cuadrado menos 3n. Fíjense que se formó una ecuación cuadrática. El 18 lo traemos con negativo, n al cuadrado menos 3n menos 18 igual a 0, ¿no? Como ya lo ponemos de esta forma. Factorizamos la cuadrática. N menos por menos más, dos números que multiplicados me den 18 y restados 3, 6 y 3, ¿no? Unas pitas y b. Igualamos cada expresión a 0. N menos 6 igual a 0, n más 3 igual a 0. Digamos que n vale 6 y este otro sale menos 3. El menos 3 lo descartamos porque no puede haber polígonos con lados negativos, ¿no? Tiene sentido. Entonces tomamos solamente el n igual a 6, el positivo. Entonces estaríamos hablando de un hexágono. ¿Ya? Tenemos un hexágono. Vamos a hallar ahora el ángulo interior. El ángulo interior de la formulita 180 n menos 2 entre n. Entonces, para un hexágono, en lugar de n reemplazamos 6. 180 por 6 menos 2 dividido entre 6 me daría 120 grados. Y vamos a hallar el ángulo central, 360 entre n. Y nos va a dar eso, 360 entre 6, 60. ¿Qué me está indicando esta situación? ¿Ya? Fíjense que el ángulo interior es 120, el ángulo central es 60. Si esto es 120 y trazo, el ángulo central es el centro más 2, los lados son, ¿cómo se llama esto? Rectas que unen con vértices consecutivos, ¿no? Entonces, esta recta lo corta justo a la mitad. Si esto es 120, entonces esto va a ser 60. Siendo que el ángulo central también es 60 y esto es 60, entonces estaríamos teniendo triángulos equiláteros. Y es una característica de los hexágonos, que siempre se dividen en 6 triángulos equiláteros. Ya el ángulo central 60, los ángulos interiores 120. O sea, eso ya es, siempre vamos a obtener de esa forma, ¿no? Pues aclaramos aquí que se forman triángulos equiláteros. Entonces la apotema sería como una altura del triángulo equilátero. ¿Ya? Pues aquí le hemos puesto la apotema, esto es L, esto es L, esto es L. Si son triángulos equiláteros, esto es L, esto también es L y esto también es L. Eso lo hemos reflejado aquí. Porque este tita vale 60, este alfa vale 60, es 60, ¿no? ¿Ya? Entonces son los ángulos interiores que he ido generando por esa división. Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es calcular la altura en este triángulo equilátero, que es la apotema. Pero me falta la longitud L, pero me han dado otro dato, el perímetro. Con el perímetro vamos a calcular la magnitud de cada lado. Ya, esta es la formulita del perímetro de un polígono. El perímetro es n veces la longitud L, ¿no? O sea, la longitud L, como todos tienen lo mismo, es n veces longitud. En el caso de un triángulo sería 3 veces L, ¿no? N vale 3. En un caso de un cuadrilátero, 4 veces L. En este caso estoy en un hexágono, n es el número de lados, lee la magnitud de cada lado. N valdría 6, ¿vale? Entonces reemplazamos. El perímetro es 24, el lado es 6, por tanto L va a 6, 24 entre 6, L nos da 4. Ya tenemos la longitud entonces del lado. Entonces con eso ahora vamos a calcular ya en este triángulo rectángulo. Quiero hallar la apotema, ¿no ve? Esta apotema A de aquí.
Pues ya tengo L, vamos a aplicar la función seno. Seno de 60 es cateto opuesto A sobre hipotenusa L. Seno de 60 es A sobre L. Eso es lo que me conviene más directo. Entonces decimos seno de 60 es A sobre L. L ya hemos hallado. Seno de 60 recordemos por ángulos notables que es raíz de 3 medios. Entonces seno de 60 es raíz de 3 medios. L va a multiplicar cruzado que es 4 por 4. Bueno, ya estaría la respuesta, ¿no? Entonces la apotema diríamos que es un 4 con un 2 se va, me queda simplemente 2 raíz de 3. Esa sería entonces la respuesta. Bueno, continuamos practicando. Esto lo habíamos preguntado en el semestre 2 2012, ya en el examen de admisión. Dice, ¿cuántos lados tiene aquel polígono regular en el que se cumple que al aumentar 30 grados a la medida de su ángulo central, se obtiene otro polígono regular en el que las medidas de su ángulo externo e interno son entre sí como 2 a 7? Fíjense lo siguiente, me está hablando de dos tipos de polígonos. Me habla primerito, ¿cuántos lados tiene aquel polígono regular? Dice, en el que se cumple que al aumentar 30 grados a su medida de su ángulo central. Entonces, primerito pondremos al polígono 1, es el que queremos hallar, ¿no ve? Porque me pide los lados del polígono 1. El polígono 1 vamos a denotar que su ángulo central vale θ 1 y su número de lados es n1, es el que tenemos que hallar. ¿Cuántos lados tiene aquí el polígono? Dice, regular en el que se cumple. Ya. Al aumentar 30 grados a la medida de su ángulo central, o sea, al θ 1 lo vamos a aumentar 30, se obtiene otro polígono. Ya, vamos a hablar de otro polígono entonces, donde su ángulo central va a ser θ 2 y su número de lados va a ser n2. ¿Qué nos relaciona? Que al primer ángulo central θ 1 lo hemos aumentado 30 y así aparece un segundo polígono que es θ 2, ¿no ve? O sea, el ángulo central decía que al aumentar a la medida de su ángulo central se obtiene otro polígono regular. Aquí me habla otra cosa más, en el que las medidas de su ángulo externo e interno son entre sí como 2 a 7, o sea, del segundo polígono, la relación, eso es proporciones de relación, ¿no? De su ángulo externo e interno. Entonces de esta forma lo vamos a poner. Esto, ¿no? De la condición beta al cuadrado, beta sub 2 del segundo polígono sobre el ángulo exterior beta sub 2 sobre el ángulo interior a sub 2 es una relación de 2 a 7, dice, ¿no? Entonces esta sería la ecuacióncita, 2 séptimos. Recordemos que el ángulo exterior se hallaba con la formulita era 360 grados entre n y el ángulo interior era 180 grados n menos 2 sobre n. Reemplazamos sus equivalentes aquí. Fíjense que aquí vamos a poder eliminar esta n con esta n. 360 con este 180 y 360 entre 180 me va a quedar 2. Vamos a eliminar el n con el n, me queda n. Bueno, en este caso sería n sub 2, ¿no? N sub 2 para el segundo polígono. 2 séptimos. Aquí también podemos eliminar al 2, va a quedar 1. Multiplicamos cruzado, 7 viene a este lado, n sub 2 menos 2. Despejaremos, 7 más 2 va a ser 9. Entonces n sub 2 vale 9. O sea, tiene 9 lados el segundo polígono, sería un nonágono. ¿Vale? Ahora el ángulo central me dice lo siguiente. θ 2, la fórmula del ángulo central era 360 sobre n2. Con esta fórmula voy a hallar θ 2 porque ya tengo el número de lados del segundo polígono. 360 entre 9 me da 40. Ya tengo el ángulo central, ahora vamos a emplazar en la ecuación 1, donde vamos a poder, esta es la única fórmula que me relaciona a los dos polígonos. Al tener θ 1 ya voy a poder hallar con la fórmula de su ángulo central el número de lados n del primer polígono. Entonces reemplazamos en 1. Perdón. Entonces sería en lugar de θ 2 40 grados igual a θ 1 más 30. El 30 que voy a restar, 40 menos 30 me va a dar 10 grados. Vamos a aplicar otra vez la fórmula del ángulo central, pero para el polígono 1. θ 1 es 360 entre n1. Despejamos n1, es como si se cruzaran entre ellos, 360, θ 1 va a dividir. 360 entre 10, entonces tendríamos 36. Entonces es un polígono de 36 lados. Esa sería la solución, ¿no? El ejercicio que me pide. Bueno, finalmente vamos a hacer un problemita más. También habíamos preguntado el 1 2012. Nos dice hallar la medida del ángulo X si el hexágono y el cuadrado de la figura son polígonos regulares de igual lado. También me da un hexágono, ¿no? Entonces aquí está un hexágono
Así, esta figura es parte del ejercicio, por si acaso. Con esta figura más nos dan. Ahora, fíjense que aquí tengo un cuadrado, ¿no ve? AF. O sea, el cuadrado está recostado en un lado del polígono. Y aquí nos hemos trazado una línea más y aquí es el ángulo X que me pide. ¿Está bien? No nos da nada más, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Sería de la siguiente forma. Calculamos el ángulo interior del hexágono. Bueno, ya sabemos, ¿no? Hemos hecho en el anterior ejercicio. 180n-2 sobre n es la fórmula. En lugar de n6 y nos da 120, ¿no? Ya hemos hallado eso. Ahora, vamos a analizar la parte conceptual. Los polígonos son regulares, o sea, no es palabra, todos los lados son iguales. Vamos a volver hacia atrás, ¿ya? Este lado AB es lo mismo que AF, todo esto, ¿no? Todos son iguales. Este cuadrado es lo mismo, AF es lo mismo que FH, GH, AG. Entonces estaríamos concluyendo que AB es lo mismo que AG en longitud, ¿ya? Entonces aquí en el ABG tendríamos un triángulo isósceles. Por ser un triángulo isósceles, porque los dos lados son iguales, este lado, este ángulo del vértice G también tendría que ser X, ¿ya? Ahora, el cuadrado forma un ángulo de 90 grados. Y hemos calculado el ángulo interior que nos ha dado 120. Entonces, bueno, estamos concluyendo aquí lo que ya habíamos mencionado. Todos los lados son iguales, por tanto, AB es igual a AG, entonces el triángulo ABG es isósceles, lo que les había mencionado, ABG es isósceles. XX. Este ángulo lo vamos a llamar epsilon, porque sabemos que esto vale 90. Y como todos los ángulos interiores valen 120, entonces vamos a decir que 90 más epsilon también va a ser 120. Con eso hallamos epsilon. Teniendo epsilon, hacemos que la suma de los ángulos interiores de este pequeño triangulito ABG es 180. Como son dos iguales, de ahí vamos a poder despejar X y listo, resuelto el asunto, ¿no? Así que plasmaremos eso. Será el ángulo interior del vértice A, lo que les había mencionado, epsilon más 90 es 120. Hallamos epsilon que vale 30. Ahora vamos a hallar el triángulo ABG. Epsilon más X es igual a 180, es el triángulo isósceles, ¿no? Tenemos epsilon que vale 30, X más X, 2X, que vaya a restar 180 menos 30 es 150. 150 entre 2, X vale 75, ¿no? Eso sería entonces la solución, ¿ya? Bueno, eso sería todo por esta clase. Que tengan muy buen día. Gracias.